Durante mucho tiempo, creí que el cáncer siempre avisaba, que venía con un dolor fuerte, señales claras, algo imposible de ignorar, y quizás esa sea la creencia más peligrosa que he tenido nunca, porque, en mi caso, el cáncer de colon empezó con algo que casi todo el mundo considera banal: dolor de estómago e hinchazón, nada dramático, nada urgente, todo parecía normal. Pensé que no era nada. Las pruebas normales reforzaban esa certeza. Médicos tranquilos, respuestas genéricas, esa sensación de que estaba exagerando. Yo no sabía qué estaba pasando, pero seguía adelante porque nadie tenía mejores respuestas. Y cuando nadie te cree, la tendencia es dudar de ti misma. Fue así como los síntomas ignorados se convirtieron en parte de la rutina. Hasta que un día, sin aviso, llegó el diagnóstico tardío. Esta no es una historia sobre miedo constante o frases motivacionales vacías. Es sobre cómo mi vida cambió sin hacer ruido, sobre cómo es vivir con una enfermedad grave después de haber oído tantas veces que todo estaba bien. Es sobre el viaje del tratamiento, pero principalmente sobre el antes. Ese lugar silencioso donde mucha gente todavía se encuentra ahora. Si alguna vez has sentido que algo iba mal, incluso cuando todo el mundo decía que no era nada, quédate aquí conmigo. Quizás esta historia no te dé respuestas hechas, pero puede darte algo aún más importante: conciencia. Si alguien me hubiera parado por la calle en aquella época y me hubiera preguntado si estaba bien, habría respondido sin pensar: sí, normal. Normal era la palabra que más definía mi vida. Demasiado normal, tal vez. Me levantaba, hacía lo que tenía que hacer, me quejaba un poco, reía un poco y seguía. Nada extraordinario, nada alarmante. Todo parecía normal. Y lo más curioso es que me lo creía de verdad. No sabía qué estaba pasando porque, sinceramente, no parecía que estuviera pasando nada. Pensé que no era nada. Y esa certeza silenciosa era reconfortante. Me llamo Esther. Tengo 30 y pocos años. Vivo en una ciudad común, de esas donde todo el mundo parece vivir al mismo ritmo. Mi rutina era sencilla, previsible, casi automática. Trabajo, casa, compromisos, mensajes acumulados, esa sensación constante de estar siempre resolviendo algo. No me veía como alguien frágil, al contrario. Siempre he sido del tipo que aguanta, que sigue, que tira hacia adelante como puede. No estaba preparada para cuestionar mi propio cuerpo, mucho menos para imaginar que mi vida cambiaría de forma tan profunda. En aquel periodo, confiaba mucho en la lógica. Si algo iba mal, pensaba yo, las pruebas normales lo mostrarían, y lo mostraban, siempre normales. Eso reforzaba la idea de que todo estaba bajo control. Cuando surgía alguna molestia, me lo explicaba rápido: estrés, alimentación, cansancio, cosas de la vida adulta. Los síntomas ignorados ni siquiera eran síntomas todavía, eran solo ruidos del día a día. Me lo repetía a mí misma y a los demás. Y funcionaba demasiado bien. Tenía un rasgo muy claro: minimizaba, no por negligencia, sino por hábito. Aprendemos a normalizarlo todo. Aprendemos a convivir con las molestias como si fueran parte del paquete. Y cuando alguien me preguntaba si ya había ido al médico, respondía con tranquilidad: sí, está todo bien. Aquello zanjaba cualquier duda. ¿Que nadie me creía? Aún no existía ese conflicto, porque nadie veía motivos para no creer, ni yo misma. Lo curioso es que, mirando ahora, me doy cuenta de lo frágil que puede ser la normalidad. En aquel entonces parecía sólida, confiable, casi inquebrantable. Vivía como si tuviera tiempo de sobra, como si el cuerpo fuera previsible, como si todo siguiera una línea recta. No pensaba en un diagnóstico tardío, ni en un proceso de tratamiento, ni en la lucha contra una enfermedad grave. Esas palabras pertenecían a otras historias, no a la mía. Nunca olvidaré aquel día, pero en aquel principio, ese día aún no existía. Existía solo una secuencia de días iguales, una vida común, sin grandes sobresaltos, viviendo como cualquier persona que cree que lo peor siempre le pasa al otro. Vivía con la sensación de que todo estaba bajo control, incluso cuando algo, en el fondo, parecía demasiado extraño para ser ignorado. Aunque lo ignorase, algo iba mal, pero no lo suficiente como para romper la rutina. Todavía. Y quizás sea eso lo que más conecta esta parte de la historia con quien me esté escuchando ahora. Porque antes de cualquier ruptura, antes de que nadie tenga respuestas, antes de la vida tras el diagnóstico, existe ese lugar silencioso donde todo parece demasiado normal como para dar miedo. Es ahí donde la historia empieza realmente. Y es ahí donde, sin darnos cuenta, ya estamos entrando en un camino que no planeamos seguir. Si estás escuchando esta historia ahora, comenta aquí desde donde me escuchas y suscríbete al canal. A veces, solo nos damos cuenta de que no estamos solos cuando alguien responde al otro lado. Empezó de una forma tan pequeña que, si lo cuento hoy, parece hasta una exageración. Una molestia aquí, otra allá, nada que se pudiera señalar con claridad, un dolor de estómago que iba y venía, una hinchazón extraña después de comer cosas que siempre había comido, una sensación incómoda que no llegaba a ser dolor. Pensaba: habré comido rápido, será la ansiedad, será una racha. Pensé que no era nada, no sabía qué estaba pasando,
pero todo parecía lo suficientemente normal como para no parar mi vida por eso. Los síntomas ignorados, en esa fase, eran casi un hábito. Cuando las señales empezaron a repetirse, hice lo que hace todo el mundo: buscar explicaciones sencillas. Quité algunos alimentos, ajusté horarios, empecé a prestar más atención al estrés. Quería resolverlo, no crear un problema. Algo iba mal, pero aún no parecía serio. Pedí cita. Me hice pruebas. Pruebas normales. Esa palabra volvía como un alivio rápido y al mismo tiempo como un punto final. El médico decía que todo estaba bien, que era común, que pasaba, y yo quería creerlo, porque creer era más fácil que insistir, solo que mi cuerpo no tenía interés en darme la razón. Las microseñales continuaban, a veces más leves, a veces más insistentes. Volvía al médico. Lo explicaba de nuevo, cambiaba la forma de hablar, intentaba ser más clara. Y aún así, la respuesta era parecida. No parece nada grave. Vamos a observar. Puede ser funcional. Nadie tenía respuestas, pero todo el mundo parecía demasiado tranquilo al respecto, y esa tranquilidad ajena empezaba a confundirme. Cada nuevo intento de explicación venía acompañado de una invalidación sutil. Era como si estuviera exagerando algo que solo yo sentía. Si las pruebas dicen que todo está bien, pues ya está. Y salía de las consultas con esa sensación extraña de estar equivocada por insistir. Nadie me había dejado de creer aún de forma explícita, pero el mensaje era claro. Ahí no había nada. Y si no había nada, ¿por qué seguía sintiendo que algo iba mal? Lo más agotador no era el síntoma en sí, sino el ir y venir. Consulta, prueba, espera, resultado normal. Otra vez. Y otra vez. La sensación de estancamiento era enorme. Seguía viviendo, trabajando, cumpliendo compromisos, pero con la mosca detrás de la oreja. No estaba preparada para desconfiar tanto de mi propio cuerpo, y al mismo tiempo, empezaba a desconfiar del sistema, porque si en el papel todo estaba bien, ¿por qué no me sentía bien por dentro? Intentaba racionalizarlo todo. Me decía a mí misma que era ansiedad, que eran cosas mías, que necesitaba relajarme. Intentaba hasta reírme de la situación, pero había momentos en los que me paraba, respiraba hondo y pensaba, esto no es normal. Aún así, tiraba hacia adelante, porque insistir cansa, y cansa todavía más cuando sientes que estás sola en esa insistencia. Vivir con una enfermedad grave aún no formaba parte de la historia, pero el terreno se estaba preparando sin que yo me diera cuenta, y así fue como la frustración fue creciendo silenciosa, no como pánico, sino como desgaste. Seguía intentándolo, seguía escuchando, seguía esperando, y cada respuesta vaga parecía alejarme un poco más de la confianza que tenía al principio. Mi vida aún no había cambiado por fuera, pero por dentro ya no era la misma. Algo se estaba acumulando, algo a lo que aún no sabía ponerle nombre, y cuando finalmente surgió una explicación que parecía demasiado convincente, pensé que ahí se acababa esta historia. Hubo un momento en que se hizo difícil fingir que solo eran cosas mías. Las señales empezaron a cambiar de comportamiento, a aparecer con más frecuencia, a ocupar demasiado espacio en mi día. No era un dolor constante, no era nada escandaloso, pero era persistente. Esa sensación de estómago pesado, la hinchazón que parecía no tener sentido, un cansancio diferente que no se pasaba con el descanso. Seguía con mi vida, pero ahora con una atención redoblada al cuerpo. Algo iba mal. Aunque intentara no pensar en ello todo el tiempo, empecé a observarme más, a anotar mentalmente horarios, alimentos, situaciones. Intentaba encontrar patrones, como si fuera un rompecabezas sencillo, y cuanto más observaba, más confusa estaba, porque nada encajaba del todo. No tenía pánico, pero estaba inquieta. Era una extrañeza silenciosa, que no tenía nombre, solo presencia. No sabía qué estaba pasando, y eso empezaba a agotarme emocionalmente. Aún así, me aferraba a la idea de que habría una explicación sencilla. Siempre la hay, ¿verdad? Fue entonces cuando surgió una respuesta que parecía tener sentido. Una explicación que encajaba con los síntomas, con las pruebas normales, con el historial. El médico habló con seguridad. Usó términos técnicos, me lo explicó con calma. Aquello sonó convincente. Recuerdo salir de la consulta aliviada. Un alivio real, casi físico. Pensé, por fin, ahora está explicado. Pensé que no era nada grave, que había pasado la peor parte, que finalmente alguien tenía respuestas. Fue cuando todo cambió, aunque yo aún no lo supiera. Seguí las indicaciones, ajusté hábitos, empecé el tratamiento indicado, confié en el proceso. Los primeros días parecía funcionar. Algunos síntomas disminuyeron, otros se hicieron más tolerables. Aquello reforzó mi creencia de que estaba en el camino correcto. Mi vida empezó a volver a su cauce. Al menos superficialmente. Volví a hacer planes pequeños, cosas sencillas. Volví a respirar con menos peso. La falsa sensación de normalidad regresó, y me abracé a ella con fuerza. Solo que, con el tiempo, algo no cuadraba. No empeoraba de forma brusca,
pero tampoco mejoraba de verdad. Era como si el cuerpo solo estuviera obedeciendo por un tiempo. Ignoraba esa sensación porque no quería volver al ciclo de dudas. Quería creer en aquella respuesta. Necesitaba creerla, porque admitir que quizás estaba equivocada significaba reabrirlo todo, y no estaba preparada para eso. Aún así, la extrañeza no se marchó, solo cambió de forma. Surgía en momentos inesperados, en días que debían ser normales, y cada vez que eso ocurría, sentía esa punzada de duda. ¿Y si no es esto? Desechaba el pensamiento rápido. Me decía que era ansiedad, que era miedo acumulado. Al fin y al cabo, las pruebas normales seguían siendo normales, y eso todavía tenía peso. Seguí adelante sostenida por esa falsa resolución. Seguí viviendo como si hubiera cerrado un capítulo que, en realidad, solo estaba doblado. La sensación de alivio aún existía, pero venía acompañada de una molestia difícil de explicar. Algo iba mal, incluso cuando todo parecía estar demasiado bien. Y fue en ese espacio, entre el alivio y la duda, donde la historia empezó a caminar hacia un punto de no retorno, ese que lo cambia todo, incluso sin hacer ruido. El día del diagnóstico no hubo música triste ni silencio dramático. Hubo una sala blanca, una silla incómoda y un médico mirando la pantalla antes de mirarme a mí. Nunca olvidaré aquel día. No porque fuera intenso, sino porque fue extraño. Las palabras vinieron demasiado organizadas para algo que lo desorganizaba todo. Cáncer de colon. Así, dicho como quien informa de un dato técnico. Diagnóstico tardío. Lo oí. Entendí cada sílaba, pero mi cuerpo no reaccionó. No lloré, no temblé, solo pensé, entonces era eso. Fue cuando todo cambió. Recuerdo salir de la consulta caminando normalmente. El mundo seguía al mismo ritmo. Coches pasando, gente hablando por el móvil, la vida siguiendo su curso. Todo parecía normal por fuera. Por dentro, yo estaba vacía. No sabía qué me estaba pasando emocionalmente. No sentí miedo inmediato, ni desesperación. Sentí una especie de suspensión, como si alguien hubiera pulsado el pausa solo para mí. No estaba preparada para oír aquello, pero, al mismo tiempo, una parte de mí pensó, ahora tiene sentido. Antes nadie tenía respuestas. Ahora las sabía. Contárselo a la familia fue aún más difícil que escucharlo, no porque reaccionaran mal, sino porque cada uno reaccionó de una forma que yo no sabía cómo gestionar. Hubo silencios, hubo preguntas prácticas, hubo intentos de ser fuertes. Yo lo observaba todo como si estuviera viéndolo desde fuera. Mi madre se aguantaba el llanto. Mi padre intentaba entender cuál era el siguiente paso. Alguien preguntaba por el tratamiento, proceso de tratamiento, lucha contra una enfermedad grave, palabras demasiado grandes para caber en aquel momento. Yo aún estaba intentando aceptar que aquello era real. En ningún momento pensé en la muerte. Eso vino después. Aquel día, lo que me hundió fue la sensación de falta de preparación. No estaba preparada para ser la persona que recibe este tipo de noticias. Siempre había sido la persona que resuelve, que sigue, que aguanta. Ahora era la persona que necesitaba instrucciones, la persona que tenía que esperar. Mi vida cambió allí, incluso sin escenas fuertes, incluso sin lágrimas. Cambió en la forma de respirar, en la forma de escuchar, en la forma de existir. Los días siguientes pasaron como borrosos. Mucha información, muchos términos, muchos caminos posibles. Lo anotaba todo, pero parecía que nada calaba de verdad. Las pruebas normales del pasado pasaban por mi cabeza como una película extraña. Los síntomas ignorados cobraban otro peso. Pensaba en cuántas veces creí que no era nada, cuántas veces oí que todo estaba bien. Nadie me dejó de creer por maldad, sino porque ni siquiera yo me creía. Y eso dolía de una forma silenciosa. El diagnóstico no vino con un manual emocional. Simplemente llegó y se quedó. Seguía haciendo las cosas básicas: comer, dormir, responder mensajes, pero todo tenía un retraso interno. Respondía más tarde, sentía más tarde, entendía más tarde. Vivir con una enfermedad grave no era algo que hubiera planeado aprender. Y, aún así, ahí estaba yo, intentando encajar esa nueva realidad en una vida que, hasta hacía poco, parecía demasiado común para eso. En aquel punto, todavía pensaba que lo más difícil había sido recibir la noticia. Aún no sabía que el diagnóstico era solo el comienzo de un proceso confuso, irregular, lleno de avances y retrocesos. La ruptura había ocurrido, pero sus efectos reales aún se estaban extendiendo, y yo, sin darme cuenta, estaba entrando en la parte más larga y difícil de toda esta historia, esa que no sigue una línea recta, no respeta cronogramas y no avisa cuando va a pesar más. Después del diagnóstico, pensé que la vida entraría en modo automático. Tratar, mejorar, seguir. Pero no fue así. Fue confuso. Hubo días en los que me levantaba decidida, organizada, casi optimista, y otros en los que salir de la cama parecía un desafío enorme. Vivir con una enfermedad grave no es un estado fijo, es un movimiento extraño. A veces me sentía fuerte, otras veces demasiado frágil. Mi cabeza corría más rápido que mi cuerpo, y mi cuerpo, a su vez, parecía no obedecer ya a las reglas de antes. Mi vida cambió,
pero no de golpe. Cambiaba por oleadas. El miedo no vino como un susto, vino como compañía. Se sentaba conmigo en silencio. Miedo al tratamiento, miedo a lo que aún no se había dicho, miedo a lo que podía salir mal. El proceso de tratamiento no es solo hospital y consultas. Es lo que pasa cuando vuelves a casa y te quedas a solas con tus propios pensamientos. Me sorprendía reviviéndolo todo. Los síntomas ignorados, las pruebas normales, las veces que oí que todo estaba bien. No sabía qué me estaba pasando emocionalmente, solo sabía que no era sencillo. Hubo días buenos, y eso confundía aún más. Días en los que reía, hacía planes pequeños, olvidaba por unas horas que estaba luchando contra una enfermedad grave, y entonces venía la culpa, como si no tuviera derecho a sentirme bien, como si la alegría fuera un error. Esa oscilación cansaba más que cualquier síntoma físico. Avances y retrocesos no solo en el cuerpo, sino en la cabeza. Pensaba que estaba aprendiendo a gestionarlo, hasta que me di cuenta de que gestionar no significa dominar, significa atravesar. Mi identidad empezó a cambiar sin pedir permiso. Ya no era solo la Esther de antes, pero tampoco sabía quién era ahora. La persona que existía antes del diagnóstico tardío parecía lejana, casi ingenua, y la persona en la que me estaba convirtiendo aún no tenía una forma definida. Intentaba reconocerme en el espejo y, a veces, no podía. Mi vida cambió no porque yo quisiera, sino porque me empujaron. Y reconstruir la identidad en mitad del camino es un proceso torcido, imperfecto, demasiado humano. El trauma no fue un evento aislado, fue continuo. Cada prueba nueva, cada consulta, cada espera traía esa sensación de amenaza permanente. Incluso cuando las cosas iban bien, no me relajaba del todo. Algo va mal. Se convirtió en un pensamiento recurrente, incluso en los días tranquilos. Nadie tenía respuestas definitivas, y aprender a vivir sin ellas fue una de las partes más difíciles. Quería garantías. El cuerpo no las ofrecía, la medicina tampoco. La gente a mi alrededor intentaba ayudar, cada uno a su manera. Algunos con exceso de positividad, otros con silencios incómodos. Me di cuenta de que nadie está realmente preparado para acompañar a alguien en este proceso. Y no pasa nada. Yo tampoco estaba preparada para vivirlo. A veces necesitaba hablar, a veces necesitaba estar callada, a veces quería que me trataran como siempre, a veces quería que entendieran que ya no era la misma. La vida tras el diagnóstico no viene con subtítulos. Con el tiempo, dejé de buscar una versión ideal de mí misma. Dejé de intentar volver a ser quien era antes. Empecé a aceptar que esa versión ya no existe. Existe otra, en construcción, llena de fallos, miedo, fuerza ocasional y mucha duda. Seguía en mitad del camino, sin saber exactamente a dónde iba, y fue solo cuando acepté esa falta de linealidad cuando me di cuenta. El diagnóstico no había cerrado nada. Había abierto un territorio nuevo, inestable, donde aún estaba aprendiendo a existir. Hoy, cuando alguien me pregunta cómo estoy, me paro antes de responder. No por drama, sino porque la respuesta ha cambiado. Ya no es un bien automático. A veces digo, ahí voy. Otras veces, depende del día. Vivir con una enfermedad grave me ha enseñado que la honestidad se ha convertido en una forma de cuidarme. Mi vida ha cambiado, pero no se ha convertido en otra cosa completamente distinta. Sigue aquí, sucediendo, solo que con capas nuevas, algunas pesadas, otras sorprendentemente ligeras. Sigo pensando mucho en el antes, no con una nostalgia idealizada, sino con curiosidad. Aquella versión de mí que pensaba que no era nada, que creía en las pruebas normales como si fueran un sello de garantía, que confiaba demasiado en que todo parecía normal. No juzgo a esa versión. Hizo lo que sabía hacer. Yo no sabía qué estaba pasando. Y mirando ahora, entiendo que nadie nace preparado para un diagnóstico tardío. Se aprende después, a la fuerza. Hay días en los que el miedo reaparece de la nada, sin aviso. Un pensamiento suelto, una prueba programada, un dolor cualquiera. Algo va mal. Se convierte en un eco que tarda en irse. Pero también hay días comunes. Días en los que río, me distraigo, me olvido por unas horas. Y eso no significa negación. Significa que sigo viva dentro de esto. La vida tras el diagnóstico no es un concepto bonito. Es práctico, imperfecto, a veces agotador, pero es vida. Sigo conviviendo con la sensación de que nadie tiene respuestas completas. Ni los médicos, ni yo, ni nadie. Y quizás ese sea el punto más incómodo de todos. Crecemos creyendo que todo tiene una explicación, un principio, un nudo y un desenlace. El proceso del tratamiento desmonta esa idea. Te enseña que existen caminos paralelos, pausas largas, regresos inesperados. Sigo caminando incluso sin mapa, porque parar no es una opción real. A veces me preguntan qué me ha enseñado todo esto. Nunca sé responder bien, porque aún me lo está enseñando. No me he convertido en una persona iluminada, ni soy más fuerte todo el tiempo. Sigo equivocándome, cansándome, quejándome, solo que ahora escucho más al cuerpo. No lo ignoro tanto. Los síntomas ignorados hoy reciben atención, no pánico, sino respeto. Es lo mínimo después de todo. No sé cómo termina esta historia. De verdad, no sé qué capítulos quedan por venir,
ni cómo voy a reaccionar ante ellos. Solo sé cómo es vivir dentro de esto ahora. Sé lo que es despertarse sin certezas. Y aún así, seguir adelante. Sé lo que es existir con el miedo y la esperanza compartiendo el mismo espacio. Sé lo que es mirar a la vida sin garantías y seguir eligiendo quedarme. Y quizás sea eso lo que tengo para ofrecer hoy. No una lección, no un final feliz, no una respuesta preparada. Solo un relato honesto de alguien que pensó que no era nada, oyó que todo estaba bien, se lo creyó, se cayó, se levantó de una forma distinta y sigue aquí. Si esto resuena contigo de alguna manera, quizás la historia esté cumpliendo su papel, incluso sin saber exactamente cuál es el final.